Dicen buenas noches compañeros. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciada, y a todos. Buenas noches con todos. Licenciada, buenas noches, buenas Buenas noches. noches, licenciada. Noches con todos. Listo, a ver. ¿Alguien me recuerda de qué estábamos hablando en la anterior clase? Un resumen, actuación en clase. Recuerden que yo les anoto, ¿no? Estamos viendo sobre los lípidos. ¿Qué vimos la anterior clase en cuanto a los lípidos? ¿Quién me dice? Alzando la mano, ¿no? Yo, Licen. Lupita. Eh, Dice que los lípidos son un grupo de biomoléculas que tiene carbono, Biomoléculas, muy hidrógeno y bien. oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Además no eran solubles en agua, Ya, ¿qué decíamos de los lípidos saponificables? eran, eran. Era con esto se hacía un proceso químico en el que Ya, este líquido se podía hacer tranquilamente un jabón. ya se podía hacer jabón. Muy bien. Se podía hacer jabón y se llamaba saponificación, recuerden, ¿no? Sí, se llamaba saponificación. Ya, decíamos que teníamos también lípidos compuestos, lípidos simples, hablábamos de los lípidos simples, decíamos que teníamos los ácidos grasos. ¿Quién me habla sobre los ácidos grasos? ¿Qué decíamos? Igual, alzando la mano, ¿no? Si alguien más quiere participar. Puedo decir yo un poquito. Claro, Lupita, diga nomás. Que los ácidos grasos eran insolubles, a ver, isili, silicecos, eran ceras, fosfolípidos, lípicos, glupolípicos, y también eran una estructura básica de lípidos polisarado, Ya, estructurado, y tenían también un enlace entre el carbono y entre el carbono. ya, Cristian, alzaste la mano tú. Hola, Licen, buenas noches. También se hablaba en estos químicos que era un proceso en el lípido que puede dar un jabón, simples y compuestos. Ya, listo. Los lípidos, recuerden, sí, muy bien, que podían dar en este caso, como nos mencionaba. eh, Tengo dos nombres en este caso en un solo Zoom. Tengo a Cristian Quiroz y Lucrecia. ¿Cuál Oye, de explica. los, Le o los explico, dos? Licen, lo que pasa que somos esposos, entonces nos conectamos en la compu. Entonces mi nombre es Lucrecia Nangonó y él es Cristian Quiroz. Oh, ya, y los dos están estudiando. Así es, ajá. Exacto. Ya, muchas gracias. Listo, ahí sí ya. Todo entendido. Claro. Gracias. Ya, gracias a usted, Lucrecia. Muy bien. Hablábamos en este caso, como nos menciona Lucrecia, como nos menciona Lupe, en cuanto a nuestros lípidos saponificables, ellos pueden, a través de un proceso químico, pueden dar como resultado un jabón.
Muy bien, en este caso también mencionaban que teníamos lípidos saponificables simples, que teníamos lípidos saponificables compuestos. Hablamos en los simples de los ácidos grasos. Hoy vamos a hablar de los acilgliceroles y de las ceras. Hoy también creo yo que si avanzamos a hablar sobre los lípidos compuestos en este caso, y vamos a hablar de los fosfolípidos y de los glucolípidos. Recuerden, mis ácidos grasos decíamos que son la estructura básica de los lípidos. Mencionábamos también que nuestros ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Anfipáticas quería decir que tenía una zona hidrófila y una zona hidrófoba, ¿no? También mencionábamos que teníamos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Recuerden que los saturados decíamos que es cuando tienen enlaces simples entre las cadenas, ¿no? Miren, aquí tengo un enlace simple, aquí tengo otro enlace simple. Aquí en este caso, cuando son insaturados, tengo enlace doble en mi cadena de carbonos. Cuando son insaturados, ¿no? Hablábamos también de cuándo eran monoinsaturados y de cuándo eran poliinsaturados. ¿Quién recuerda cuándo eran monoinsaturados y cuándo eran poliinsaturados? Tal vez alguien alzando la manito, que decíamos cuándo eran poliinsaturados, cuándo eran poliinsaturados. Tengo a Marlenita que tal vez nos está diciendo algo, pero no le logro entender. O tal vez es mi internet, ¿no? Listo, creo que Le digo, Lisa. ya. A ver, díganos, Dice Lupita. que insaturados era, ¿no? Claro, Dice que es cuando monoinsaturados. tienen un doble. Estos poseían un doble enlace. Ya, muy bien. Decíamos que los monoinsaturados eran cuando solo poseían un doble enlace. Y poliinsaturados si tenían más de un enlace, ¿no? Monoinsaturados cuando solo tienen, miren, un doble enlace. Poliinsaturados cuando tenían dos o Más más de un doble dobles enlace. enlaces, no más de dos dobles enlaces. Muy bien, Lupita, listo. Gracias. Hoy vamos a hablar de los acilgliceroles. De los acilgliceroles. Bueno, nuestros acilgliceroles, recuerden, o creo que ya hablamos, ¿no? O no, no me acuerdo. Si Todavía hablamos, no no hablamos de hablamos. eso. No hablamos, ya, listo. Entonces hablamos, en este caso vamos a hablar pues porque como tengo otro curso también, entonces ya me pierdo. Listo. ¿Qué Perdón, licenciada, sí hablamos la clase anterior de los acigliceroles, sí hablamos de Los eso. así, ya, gracias, Cris. Listo. Entonces también voy a hablar un resumen en este caso de los acilgliceroles. ¿Qué decíamos? Obviamente son derivados de los ácidos grasos. Decíamos que el acilglicerol más conocido era el triglicérido, ¿no? Y decíamos que nuestro triglicérido se forma a través de una molécula de glicerina y de tres ácidos grasos. Miren, aquí recuerden, tenía uno, tenía dos, tenía tres ácidos grasos. Recuerden que decía que los ácidos grasos que forman a mi triglicérido son ácidos grasos saturados. Recuerden también que decía yo, mencionaba que nuestros ácidos grasos saturados eran sólidos a temperatura ambiente y se les conocía como grasas. Y nuestros ácidos grasos insaturados son líquidos y se les conoce como aceites. Recuerden, ¿no? Listo. Vamos hoy a hablar sobre las ceras. Pues mis ceras también obviamente son lípidos derivados, obviamente de los ácidos grasos. Recuerden que estamos hablando de los lípidos saponificables simples, ¿no? Y en ellos están nuestras ceras. Como menciono, estos lípidos también son derivados de los ácidos grasos, igual que los anteriores. Nuestras ceras también son insolubles en agua y nuestras ceras presentan un punto de fusión aún más elevado en este caso, ¿no? Tanto que los acilgliceroles, tanto que los ácidos grasos, mis ceras tienen un punto de ebullición, de fusión más elevado. Nuestras ceras, además de actuar como fuente de reserva energética, pues
también suelen tener otras funciones. Recuerden, ¿no? Más o menos ustedes ya nos imaginan, entonces, una cera, ¿no? Pues nuestras ceras nos ayudan a la impermeabilización de diversos, se podría decir, órganos, ¿no? A la impermeabilización de diversos órganos, ¿no? Y también a proteger diversos órganos. ¿Cuáles son los órganos? Pues la piel, en este caso, en los animales, las plumitas, y en los vegetales, pues las hojas y los frutos. Nuestras ceras, como menciono, además de actuar como fuente de reserva energética, también tienen otras funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Impermeabilizar y proteger diversos órganos, ¿no? Tanto de animales como de vegetales. Listo, esto en cuanto a nuestras ceras, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la cera del palmito, ¿no? Que en este caso es la cera de abeja. Como menciono, protege a diversos, ¿no? Tiene otras funciones, ¿no? Que en este caso es proteger a diversos órganos, tanto animales como vegetales, ¿no? Listo. Ahora nos vamos a hablar de los lípidos saponificables compuestos. ¿Cuáles eran? Recuerden, los fosfolípidos y los glucolípidos son mis lípidos saponificables compuestos. Listo. Mis fosfolípidos son lípidos, obviamente, que contienen un grupo fosfato. Miren, aquí tengo yo el dibujito de mi fosfolípido, ¿no? Mi fosfolípido, recuerden que yo les mencionaba que es anfipático, en este caso que tiene una zona hidrófila y tiene una zona hidrófoba. En este caso que decíamos que nuestra zona hidrófila se le denominaba cabeza y nuestra zona hidrófoba se le denominaba cola. Y obviamente, en este caso, uniendo a nuestra cabeza y a nuestra cola, se le denomina fosfolípido. Mi fosfolípido, pues, contiene un grupo fosfato. Mi fosfolípido está formado por una molécula de glicerina, recuerden, de dos ácidos grasos y de una molécula de ácido fosfórico. Por ello le llamamos fosfolípido. Repito, en este caso, están formados por una molécula de glicerina, por dos moléculas de ácidos grasos y por una molécula de ácido fosfórico. Mis fosfolípidos tienen función estructural. Mis fosfolípidos principalmente forman parte de la membrana plasmática de las células. Miren, aquí tengo yo. Si ven aquí en este grafiquito que les he colocado, tenemos a 1.000.000, se podría decir, de fosfolípidos unidos unos a otros. Y en este caso, por eso menciono que tiene una función estructural que es formar pues parte de la membrana plasmática. Miren, la unión de varios de mis fosfolípidos pues forman en este caso parte de la membrana plasmática de las células. Nuestras membranas plasmáticas forman una bicapa lipídica en la que las cabezas polares quedan hacia el medio, mientras que las colas quedan hacia el interior. Miren, ¿cómo yo formo la membrana plasmática? La membrana plasmática se podría decir que solo es la parte de arriba de todos mis ácidos grasos. Y junto con mi membrana plasmática de la parte de abajo, yo formo mi bicapa lipídica. Formo una bicapa lipídica, en la que en este caso, como menciono, miren las de rojito, son nuestras cabezas que quedan hacia el medio, mientras que nuestras colas, en este caso, tanto en mi membrana plasmática 1 que mi membrana plasmática 2, nuestras colas siempre quedan hacia el interior. Recuerden que forman nuestra bicapa lipídica, nuestros fosfolípidos, ¿no? Y pues pese a que la función estructural, como la membrana plasmática, puede ser que sea la más relevante de los fosfolípidos, pues también cumplen otros papeles importantes, ¿no? Mis fosfolípidos. ¿Cuáles son estas otras funciones? Pues cumplen con la activación de enzimas. También ayudan, en este caso, a la síntesis de sustancias de señalización celular, ¿no? Nuestros fosfolípidos. Recuerden cómo están formados nuestros fosfolípidos a través de una molécula de glicerina, de dos ácidos grasos y de una molécula de ácido fosfórico. Y de ahí el nombre, ¿no? Fosfolípido. Obviamente por nuestro ácido fosfórico, ¿no?
fosfolípidos. Recuerden, nuestros fosfolípidos tienen una función estructural, en este caso, formar parte de la membrana plasmática, la cual uniendo se podría decir que formamos nuestra bicapa lipídica, ¿no? Listo. Vamos a hablar de nuestros glucolípidos. Pues nuestros glucolípidos obviamente son lípidos que contienen uno o varios monosacáridos. Recuerden, ya hablamos en este caso de los monosacáridos en los carbohidratos. ¿Quién recuerda qué eran los monosacáridos? Tal vez alguien alzando la manito. Yo no me escucho. ¿Quién recuerda qué eran los monosacáridos? Listo, tengo a Cristian y Lucrecita. Cuéntenme, ¿qué eran los monosacáridos? ¿Cuál va a participar? A veces muestra que son azúcares simples, Ya, muy bien. carbohidratos que pueden Ujú. ser monosacáridos. Ya, nuestros monosacáridos, gracias, ¿no? Recuerden, nuestros monosacáridos habíamos hablado en los carbohidratos. Recuerden, ¿no? Ahorita estamos viendo lípidos, pero ya hablamos sobre los carbohidratos, que en este caso también se les denominaba azúcares, se les denominaba carbohidratos o glúcidos, ¿no? En los cuales yo mencionaba los monosacáridos y decíamos que los monosacáridos son los glúcidos más sencillos. Se podría decir que a través de la unión de varios monosacáridos yo formaba a mis carbohidratos. En este caso, nuestros glucolípidos, recuerden, ¿no? ¿Cómo se les llamaba en este caso a nuestros monosacáridos? Eran parte de nuestros glúcidos. Parte de nuestros glúcidos eran los monosacáridos. Ahora, vamos a nuestros glucolípidos. Y menciono que nuestros glucolípidos son lípidos que contienen glúcidos. En este caso, ¿qué glúcidos contienen? Contienen a los monosacáridos. Listo, esta partecita me entendieron. ¿Por qué el nombre de glucolípidos? ¿Por qué contiene monosacáridos, en este caso un lípido? Pues como menciono, los glucolípidos viene de la unión de un lípido con un glúcido. ¿Cuál es el glúcido que se une a mi lípido? Es un monosacárido. Normalmente, ejemplos de monosacáridos, glucosa o galactosa. Pues, como menciono, nuestro lípido se une a un monosacárido que puede ser la glucosa o la galactosa, ¿sí? Y pues forman mis glucolípidos. Listo. Nuestros glucolípidos, pues, son muy abundantes en la cara externa de la membrana plasmática, ¿no? Recuerden, nuestros fosfolípidos nos ayudan a formar, en este caso, nuestra membrana plasmática. En cuanto a mis glucolípidos, pues son muy abundantes en este caso en nuestra membrana plasmática, ¿no? Y pues nuestros glucolípidos ayudan en la zona de reconocimiento celular y en la recepción de antígenos. Listo, antígenos. Recuerden qué son antígenos. A ¿Quién la Hilda recuerda? nomás. ¿Qué son antígenos? Qué malo. Tengo a Marlene. Marlene, tal vez quieres mencionarnos algo. Está prendido tu micrófono. Marlene. No. Listo. Ya. Hasta aquí. Tal vez alguna pregunta. No, Licen. Listo. Gracias, Lucrecita. Entonces seguimos. Recuerden, ya hemos hablado sobre nuestros lípidos saponificables simples y compuestos. ¿Cuáles eran los simples? Tengo a mis ácidos grasos, a mis acilgliceroles y a mis ceras. Mis lípidos saponificables compuestos, ¿cuáles son? Los fosfolípidos y los glucolípidos. Listo. Vamos ahora a hablar sobre los lípidos insaponificables. Mis lípidos insaponificables
no producen, en este caso, la reacción de saponificación. Por ello, la palabra insaponificables, ¿no? Recuerden, tenía lípidos saponificables simples y compuestos, los cuales decíamos que mediante una reacción química se produce la saponificación. En cambio, en mis lípidos insaponificables ya no existe esta reacción. Mis lípidos insaponificables ya no pueden realizar la saponificación. De ahí el nombre. Lupita, ayúdeme con su micrófono. Tengo a dos Lupitas. Ok. Ya, listo, gracias. Está conectado en dos computadores, entonces por eso le digo. Ya, listo, Lupita. Ya, a ver, menciono entonces. Cuando yo hablo de lípidos insaponificables, pregunta para ustedes, ¿no? Si yo hablo de lípidos insaponificables, esto quiere decir que sí o no puedo realizar la reacción de saponificación. ¿Sí o no? Sí, Lisen. No, Lupita. No, Liz. Ah, no. Gracias. Sí, Perdón. tengo a Karencita, no, ya justo iba a mencionarte. Que alzó la mano. Pero listo, muy bien. Karen nos menciona que no, muy bien, no puedo realizar en este caso esta reacción de saponificación porque estoy hablando de lípidos insaponificables. Listo. Como menciono, obviamente no podemos ya realizar esta reacción de saponificación porque ya hablo de lípidos insaponificables. Dentro de este grupo tengo tres tipos de lípidos representativos. Tengo a los terpenos, tengo a los esteroides y tengo a las prostaglandinas. Tres. ¿Cuáles son mis tres? Tengo a los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Estos son mis tres lípidos insaponificables representativos. Recuerden que estos ya no producen la reacción de saponificación. Ya no producen. ¿Y cuáles son los más representativos? Los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Listo, vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezamos con los terpenos. Mis terpenos son un tipo de lípido que puede presentar muchas modificaciones. Estos terpenos suelen tener estructuras multicíclicas. ¿Qué quiere decir esto de multicíclicas? Miren, justo en mi fotito tengo en este caso nuestras estructuras. Miren, aquí tengo una de ellas. Voy a hacerles más grande el gráfico, ¿no? Miren, aquí tengo mis estructuras multicíclicas. Miren, mis terpenos, como menciono, tienen estructuras multicíclicas. Pues en este caso, nuestras estructuras multicíclicas hacen que se diferencien mucho entre sí, ¿no? En este caso, entre un terpeno y otro terpeno. Nuestros terpenos son los principales constituyentes de los aceites esenciales de las plantas y las flores. Nuestros terpenos también dan coloración a algunos órganos vegetales y participan en la síntesis de vitamina A, de vitamina E y de vitamina K. Ejemplos en este caso de terpenos puede ser ¿cuál coloquemos? El caroteno coloquemos, ¿ya? El caroteno en este caso es un terpeno encargado de dar color anaranjado a la zanahoria. Déjenme ver si encuentro o voy a ponerles. Bueno, una fotito, no les he colocado la fotito de nuestro caroteno, pero como menciono en este caso, pues, ¿qué son los terpenos? Son lípidos que pueden presentar muchas modificaciones. En este caso, ¿en dónde presentan las modificaciones? En sus estructuras multicíclicas, ¿no? Miren, son muy modificables de acuerdo a sus estructuras. Aquí tengo una estructura multicíclica, aquí tengo otra estructura multicíclica. ¿Por qué en este caso el nombre de multicíclica? Pues porque todos
tenemos una estructura, en este caso, que forma un ciclo, o sea, no es cerrado, ¿no? Miren, aquí tengo aquí tengo otro ciclo y así sucesivamente, ¿no? En este caso se podría decir que son cadenas cerradas, cadenas cíclicas, ¿no? Entonces, como menciono, existen muchas modificaciones en cuanto a las estructuras multicíclicas y por eso se difieren mucho unas entre otras. Mencionaba también que mis terpenos son los constituyentes de los aceites esenciales, tanto de las plantitas como de las flores. También mencionaba que mis terpenos pueden dar coloración a algunos órganos vegetales y también que participan en la síntesis de vitamina K, de vitamina E, de vitamina A. Ejemplos de mis terpenos tenemos al caroteno. El caroteno, voy a escribirles, ¿no? El caroteno. Este es un claro ejemplo en cuanto a mis terpenos. El carote... Ay, espéreme que ya se fue muy chueco. Es que no estoy con mi pizarra, sino solo con el mouse. Ya, el caroteno. Ya, entonces, ¿qué menciono del caroteno? En este caso, pues que es un terpeno encargado de dar color anaranjado a la zanahoria. Recuerden que mis terpenos, como menciono yo, pues esa es la función, ¿no? Dar coloración a algunos órganos vegetales. En este caso, coloqué yo a la zanahoria, ¿no? Que en este caso mis terpenos dan color anaranjado a mi zanahoria, ¿no? Ya, listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Cuéntenme. Muy claro, Milicia, muy claro. Buenas noches, dicen. Ya, Sí, listo. claro. Ya, muchas gracias. Listo, vamos ahora a hablar de los esteroides. ¿Quién más o menos ha escuchado hablar sobre los esteroides? ¿Puedo hablar yo, Licen? Claro, Angelito, cuéntenos. Ya, los esteroides son químicos que consumen las personas cuando están haciendo deporte de fisicoculturismo. Entonces, Ya. en este momento, como ellos quieren verse más voluminosos, Ujú. comienzan a utilizar esteroides que van en contra del reglamento de deporte, va en contra de su salud, va en contra de todo, porque está, y más que todo, se está engañando, porque el volumen que está teniendo esa persona no es por el ejercicio Ujú. sistemático, diario, sino más bien por los asteroides que le están ayudando a subir de musculatura, cosa que le perjudica tanto, más que todo, le perjudica la salud. Eso, Milis, eso yo Ya. tengo conocimiento como asteroide. Ya, muchas gracias, Angelito. Muy Pero, bien, nos vamos por esa buenas noches, idea. dicen. Por Dime, ejemplo, David. los esteroides, aquí mismo dicen, los esteroides son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. O sea, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ya, sí, ya, eso en cuanto, bueno, Angelito nos estaba mencionando un gran ejemplo en este caso de los esteroides. De ahí yéndonos a la biología, en este caso sí, muy bien, como nos dice David, son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. Yéndonos al ejemplo de Angelito, se podría decir que los esteroides, pues, son hormonas, obviamente. Estas hormonas, para bien o mal, pues, ayudan al desarrollo del sistema óseo, en este caso, en cuanto a las personas, ¿no? Y más aún, si hacen ejercicios, pues, estas hormonas, en este caso, nos ayudan, como menciono, a formar más musculatura, ¿no? Pero creo yo, en cuanto a Angelito, no sé si me contradice o no, que ya después de utilizar estos esteroides es como que ya pierde toda su musculatura que ha ganado, ¿o no? No, licenciada. Al momento que usted dice que
se lo utiliza para subir el sistema óseo, es erróneo, porque lo que le sube es el sistema muscular, ¿sí? Esto consumen los grandes deportistas en lo que es físico-culturismo. Ellos quieren ver su músculo más desarrollado que el del compañero, pero sin trabajar. Entonces, ahí Ya. comienzan a utilizar los asteroides, Ujú. perdón, los esteroides. Ya, ya listo, Angelita. Entonces, en cuestión de esteroides, pues son hormonas que en este caso nos ayudan, como menciona en el fisioculturismo, pues a Buenas noches, vernos Listen. más ¿Puedo opinar algo? robustos. Sí, claro. Buenas noches, me llamo Fanny. Los esteroides, lo que el compa dice. Bueno, yo me dedico a hacer gimnasio, pero eso ya se viene a decir a poderte inyectar esteroides y cosas así para mantener un músculo sobredesarrollado, ya sea entre bíceps, tríceps, piernas, incluso hasta para aumentar glúteo. Eso ya Ya. depende de muchas personas porque, vamos, que yo llevo 2 años haciendo gym y jamás me he inyectado eso, pero siempre cuando puedes inyectarte esteroides en ciertos cuerpos, si tu cuerpo es endomorfo, si tu cuerpo es un cuerpo que aumenta grasa demasiado rápido o eres una persona que es tensa a no quemar calorías, los esteroides se vienen a ser como una desventaja, ¿sí me entiende? O sea, Ujú. vamos de que dicen que los esteroides para los fisiculturistas es algo que todo el mundo lo hace, pero no. Digamos, en su leve tiempo, sí, pero siempre y cuando, digamos, la persona quisiera, digamos, aumentar, como dice, el bombeo muscular, va por en medio intravenosa o ya sea directamente al músculo. Así es, así funciona, así ese desarrollo tiene. Ya, listo, gracias, ya ven. En cuanto nos hemos ido un poco a hablar sobre los esteroides a nivel ya de ejemplos claros, se podría decir, de la vida cotidiana en cuanto al gym, ¿no? De ahí hablando, como menciono ya biológicamente, pues los esteroides son lípidos de los cuales estamos hablando en este caso, y como nos menciona, gracias, ay, tengo el nombre justo de la compañera que habló, me dice Jefferson Lavanda, pero era una compañera, ¿no? Entonces, que me ayude cambiando el nombre del Zoom con el que ha entrado. Y en el caso, bueno, ¿cuál era su nombre, compañera? Ya le dicen, es que lo que pasa es que le tenía que prestar la compa a mi hermano. Me llamo Fanny Rodríguez. Ah, ya, Fanny. Ya no hay Sí. problema, ¿no? Pero con todo mientras, bueno, para conocernos, ahí que coloques tu nombre, ¿no? Ya, listo. Entonces, como nos mencionaba la compañera, pues ella mencionaba sobre el colesterol, ¿no? Y pues el esteroide, se podría decir que el más representativo en este caso es el colesterol. Recuerden que el colesterol, pues ya vamos a hablar más adelante, más profundamente se podría decir de nuestro colesterol, pero él forma parte de las membranas plasmáticas y a partir del cual obviamente se sintetiza estas hormonas. Y como mencionaba en este caso Fanny, nos decía que a veces es bueno y malo, ¿no? Dependiendo del cuerpo y también dependiendo de cómo tú, se puede decir, asimilas, en este caso, estos esteroides, en este caso, cómo procede también el colesterol, ¿no? Listo. Nuestros esteroides, se podría decir que tenemos esteroides o tenemos hormonas, como mencionaba, tenemos hormonas sexuales masculinas y hormonas sexuales femeninas. En este caso, las hormonas sexuales masculinas, tengo a mis andrógenos y a mi testosterona y las femeninas a los estrógenos y a la progesterona. Listo. Esto en cuanto a los esteroides. Finalmente acabo en este caso con las prostaglandinas y más adelante, bueno, hablamos del colesterol si no se acaba todavía el tiempo, ¿no? Pero bueno, finalizo en este caso con las prostaglandinas y nuestras prostaglandinas también son lípidos que participan como hormonas. Más se podría decir en cuanto a las mujeres, ¿no? Pues estas prostaglandinas se podría decir que nos ayudan a la vasodilatación, que en este caso es la regulación de la temperatura corporal, y nos ayuda en cuanto se podría decir a la vasodilatación en cuanto a nuestra menstruación, ¿no? Durante este periodo, en este caso, nuestras prostaglandinas, que son las hormonas, en este caso, que participan en nuestro periodo, pues ellas nos ayudan a la vasodilatación, que en este caso consiste obviamente a la expulsión
de los óvulos, obviamente no fecundados, durante, como menciono, la menstruación, ¿no? Listo. Vamos a el colesterol y nosotros tenemos, se podría decir que 4 tipos de lipoproteínas. Hablando en este caso sobre el colesterol, sobre los lípidos y mezclados en este caso nuestros lípidos con algunas proteínas. Listo. Hablamos en este caso, ejemplo, el colesterol, ¿no? Pues existen proteínas específicas que transportan distintos tipos de lípidos. En este caso, ¿qué lípidos transportan? Pues los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, y cada uno de ellos forma, en este caso, unos complejos llamados lipoproteínas, que es en este caso lo que vamos a hablar. Estos complejos, como menciono, llamados lipoproteínas, tienen forma esférica y su parte interior, en este caso, se concentran los lípidos. Y vamos a hablar de 4 en este caso. Los kilomicrones, en este caso las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. En cuanto a mis kilomicrones, pues la densidad es muy baja y contienen una cantidad elevada de triglicéridos. En cuanto a mi lipoproteína de muy baja densidad, pues estas están constituidas principalmente por triglicéridos. Y mis lipoproteínas de baja densidad pues contienen colesterol. Ellas, miren, ya tienen un poco menos de triglicéridos, más colesterol. Y mis lipoproteínas de alta densidad, o también llamadas HDL, contienen más proteínas y un bajo nivel de colesterol, en este caso, ¿no? Recuerden que son llamadas VLDL, LDL y HDL, ¿no? También llamadas, en este caso, en cuanto a nuestras lipoproteínas. Listo. Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Linda Muchas noche. Buenas gracias, noches, licenciada licenciada. Lea, muchas gracias. Igualmente. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, Lisa.